Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar la situación del mercado actualmente, comenzando por el SP500, ya que la sesión de Estados Unidos ya ha comenzado. Y bueno, en este caso veíamos cómo en la apertura de la sesión sí que caía un poquito, sí que ha abierto por encima de lo que fue el cierre del viernes y tuvimos un pequeño movimiento bajista en lo que fue el inicio de la sesión. Ahora parecía que estaba intentando tirar un poco al alza, aunque esté retrocediendo justo mientras grabo esto, pero bueno, veremos para el análisis de la noche sobre todo cómo se ha desarrollado la sesión. En general, pues bueno, sí que estamos teniendo una pequeña subida, como os digo, respecto a lo que fue el cierre del viernes, que fue bastante negativo. Veremos a ver si se mantiene esta pequeña tendencia alcista que llevamos al menos en lo que es la apertura a lo largo del día. De todas formas, como os digo, lo importante aquí es tener claro que la zona los 3700 es una resistencia que ya hemos más que consolidado y luego el siguiente soporte está a partir de los 3500, así que mientras mantengamos esta directriz bajista, el objetivo en un inicio será visitar esos 3500 y sobre todo pues ver cómo reacciona el precio pues a esta zona. Lo positivo es que dentro de lo que cabe, no sé por qué esto sale aquí, da lo mismo, dentro de lo que cabe la caída no está siendo muy fuerte, o sea, podría haber sido algo de este estilo, un test y seguir cayendo de golpe, pero parece que va cayendo poco a poco, así que quizás incluso podríamos llegar a hacer un análisis de esta estructura, pero eso pues no lo voy a hacer en el análisis de hoy porque sería algo que plantearía para pues más análisis en adelante. Ahora mismo no lo voy a hacer porque no lo veo conveniente y además necesita cierta reflexión y en este caso pues incluso tendría que bajar a timeframes más bajos para ver mejor pues cómo se ha desarrollado esta estructura. Entonces quizás lo apunto para los próximos análisis y ya os iré comentando. Bien, esto por parte del SP500, recordemos también esos gaps que están sobre los 3700 y sobre los 3750 que todavía no se han rellenado, pero que bueno, de momento el de los 3750 parece que lo vamos a dejar por ahí. Aunque el de los 3700 yo creo que sí que habría posibilidades de ir a visitarlo, aunque no sé si antes iremos a la zona de los 3500 porque de momento parece que el movimiento bajista no ha logrado siquiera en el corto plazo una zona de suelo. Por parte de Bitcoin, que es a lo que venimos al fin y al cabo, pues bueno, en este caso estamos todavía por la parte baja del rango. Vamos a revisar lo que son los futuros y yo diría que nos quedaría un poquito por cerrar del gap, o sea, ha quedado aquí una zona sobre los 19.280 todavía que no se ha cerrado, lo ha intentado justo ahora, porque bueno, vimos esta pequeña subida, pero en general yo diría que el gap pues lo intentó cerrar más en este movimiento, pero no lo ha llenado del todo, o sea, todavía le queda un poquito por ahí, como veis. No sé si lo llegará a cerrar ya. O sea, creo que no le costaría nada llegar a esos niveles, pero en general, más o menos sí que podríamos decir que la intención de ir a cerrarlo ha estado aquí, ha estado en este movimiento, en esta vela. Así que de momento yo ya lo intentaría retirar del análisis ese gap. O sea, ya no lo contemplaría tan probable como que pueda ir a visitar esa zona, a pesar de que, como os digo, todavía podría quedar un poquito. Pues yo creo que deberíamos de darlo por cerrado y de hecho es que bueno, lo veíamos en el gráfico de los futuros, es prácticamente nada, o sea, son escasos menos de $50, diría yo. Entonces, bueno, con esa situación, ¿cuál es el contexto que tenemos actualmente? Pues la verdad es que dentro de lo que cabe se está mostrando bastante debilidad, sobre todo porque, bueno, comentábamos ayer esa posibilidad de reingresar en el rango para buscar toda la liquidez que hay dentro del rango que veíamos en The Kingfisher, pero no se ha dado esa oportunidad porque como veis estamos rechazando en lo que es la parte baja del rango, además con bastante fuerza, o sea, hemos tenido ya 3 ocasiones, incluso podríamos contar esta de aquí como una cuarta, pero bueno, en general 3 ocasiones en las que el precio ha intentado atravesar esta zona y de momento pues no lo ha conseguido, y eso es algo que a mí pues me denota cierta debilidad. Además, más cosas que podamos comentar respecto a esto es que, por ejemplo, pues sí que tenemos cierto volumen descendente en todo este movimiento alcista, así que quizás estemos en disposición en este caso de empezar a barajar un short desde esta zona. Lo interesante será ver sobre todo las próximas velas cómo se desarrollen, porque en este caso tenemos una vela
con bastante intencionalidad bajista, y si se mantiene de esta forma hasta lo que es el cierre, que bueno, le quedan escasos minutos, pues podría ser una entrada en short bastante interesante. Sobre todo porque este movimiento que hemos tenido al alza no está siendo acompañado por volumen, y por lo tanto esta divergencia nos muestra debilidad en lo que es este movimiento alcista, así que podría ser una buena forma de intentar buscar un short desde aquí. El problema está que hay mucha liquidez dentro de lo que es toda esta zona, entonces ahí es donde llega la gestión de riesgo y el barajar si somos unos operadores quizás más agresivos o si en este caso podríamos ser más conservadores, pensando que debido a que hay mucha liquidez en toda esta zona, o sea, esto va a estar lleno de liquidez, luego lo revisaremos en The Kingfisher. Aquí es donde se puede abrir la probabilidad de tener un movimiento de liquidación y luego otra vez salir del rango. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Si vemos este movimiento, aquí sí que tendremos una oportunidad con bastante probabilidad de ser una operación que resulte satisfactoria, en este caso buscando shorts, pero si sorteamos ya de primeras donde estamos, pues bueno, disculpadme que he tenido que hacer un pequeño corte, pero bueno, lo que os iba comentando, considero que en esta zona es bastante probable que vayan a hacer primero una búsqueda de liquidez y de hecho ahora mismo está subiendo con bastante fuerza a pesar de que no lo siga mucho volumen, pero bueno, la cuestión es sobre todo eso, tener cuidado con estos máximos porque de no tener ese movimiento de sacudida todavía cabe esa posibilidad de que lo veamos. A ver si en los próximos minutos lo llegamos a ver y yo creo que a pesar de que ya podamos barajar una oportunidad en short, lo que a mí me daría más confianza como operador conservador en este caso sería primero ver esa búsqueda de liquidez y luego ya entrar en short una vez tengamos otra vez pues en este caso una ruptura y test en la parte baja del rango. Si tenemos este setup, considero de que la probabilidad de que esta operación salga bien es mayor por precisamente este evento de sacudida que podríamos tener en toda esta zona, sacando a todas estas personas que están en short del mercado y luego ya pues tener un movimiento más orgánico a la baja. Pero como os digo, el que quiera planteárselo ya desde aquí con cierto riesgo extra, porque como os digo hay mucha liquidez, pues que se lo plantee. Al final esto es como todo, cada uno debe de evaluar la situación desde su punto de vista, porque cada uno luego tiene su gestión de riesgo y también pues su nivel de exposición al mercado. En este caso yo suelo ser, como os digo, bastante más conservador y me gusta dentro de lo que cabe pues intentar, entre comillas, asegurar más la operativa. Pero bueno, lo dicho, eso por parte de lo que son las proyecciones. Y bueno, si llegamos a tener un reingreso en el rango, el setup es el que comentaba ayer a la noche, ¿vale? Si vemos que tenemos esa sacudida, pero luego no llegamos a perder otra vez la parte baja del rango, sino que consolidamos dentro del rango, entonces buscaríamos operativa en long hasta la parte alta del rango, sobre los 19.600. Objetivos bajistas también, que se me olvidaba comentarlos, pues mira, una zona donde podríamos ya empezar a proteger la operación sería a partir de los 18.880, ¿vale? Aquí tenemos el BIPOC y bueno, sería una zona bastante interesante para valorar al menos proteger la operación en break-even. Y luego pues el otro objetivo que podríamos tener, por ejemplo, serían los 18.220, que es la parte baja del rango mayor. Por medio también tendríamos los 18.700, que es al final la zona de valor baja. Esto también podría ser otro take profit, o al menos zona donde proteger el capital. Así que nada, dicho esto, mirad cómo está subiendo ahora, vamos a ver si va por toda esta liquidez, pero en general, cuidado, como os digo, a pesar de que se pueda valorar la oportunidad, el que haya tanta liquidez por aquí a mí es lo que me deja esas dudas de si todavía es, pues hay que esperar un poquito más o si ya es buen momento para entrar en short. Yo no lo contemplo en este caso, o sea, voy a esperarme y si hay esa búsqueda de liquidez, pues entonces ya entraré con más confianza. Pero bueno, eso es lo que tengo que comentar por parte de los setups. Vamos a revisar lo que son los indicadores y en este caso comenzamos desde Bookmap, que bueno, ya lo tengo por aquí, bastante ruido en general, se ve así a primera vista. Vemos bastantes órdenes de venta sobre los 19.300 aproximadamente, en toda esta zona de aquí, pero en general yo diría que no hay ninguna zona destacable. Vamos a hacer un poquito más de zoom out.
Bueno, aquí en los 18.000 hay compras, es nivel psicológico, así que no me extraña. Están empezando a entrar algunas ventas ahora en los 19.300 para intentar que el precio no suba. Pero a partir de ahí creo que no hay mucho más que comentar, la verdad, está todo bastante tranquilo. Vamos a comentar también lo que es la versión web, vamos a ponerlo por aquí. Como veis ya he conseguido arreglar lo que es el Stream Deck, que en el vídeo de ayer pues no se podía por algún motivo, creo que fue una actualización que hubo, pero bueno, eso da lo mismo. Vamos a ver ahora... vale, pues ya está esto por aquí, vamos a poner un poquito más de color y hacer un poquito de zoom out. Bueno, no se ve nada. O sea, la verdad es que el mapa del calor está bastante tranquilo. Sí que veíamos en otros movimientos, como por ejemplo en esta zona de aquí, que había bastantes órdenes de compra, pero esto ya lo comentábamos creo que en el vídeo de ayer, a la noche. En los 18.500 se mantienen las compras, en los 18.000 también se mantienen, pero bueno, por parte del mapa de calor no hay mucho más que comentar. Al menos en estos últimos minutos está todo bastante tranquilo. Y vamos a cargar ahora los mapas de liquidaciones, que como siempre pues nos vienen muy bien para ver la situación, sobre todo en un medio plazo, en un primer inicio, porque primero lanzamos el mapa de medio plazo y luego el de corto plazo. En el de medio plazo hemos visto cómo ha desaparecido bastante liquidez que había cerca del precio, o sea, no vemos prácticamente nada de liquidez cerca. Lo que sí, bueno, vemos como a partir de los 21.580 ya empieza a haber liquidez por parte de los short, sobre los 23.500 también, pero como veis son niveles que nos quedan relativamente lejos todavía. En los 16.780 pues también hay liquidez en este caso por parte de los long, y de ahí para abajo pues por ejemplo en los 15.100 y en los 13.500. Pero son niveles que no considero de momento interesantes, al menos para lo que son las próximas horas. Así que vamos a comentar el mapa de liquidaciones de corto plazo y mientras carga revisamos los CVDs. Bueno, veo por ejemplo desde Binance cómo están descargando bastante spot. Coinbase está siguiendo al precio, FTX también descargando bastante spot y Bitfinex de hecho también aprovechando este último movimiento para descargar spot. No hay confianza por parte de los exchanges, en este caso por parte de Binance, FTX y Bitfinex, en el movimiento alcista. Así que bueno, de momento no parece que estén acumulando en estos niveles, sino más bien parece que están distribuyendo. Y bueno, para finalizar con el análisis, el mapa de liquidaciones de corto plazo. Y bueno, por parte de los short todavía se ve bastante liquidez, como veis, hasta prácticamente los 19.500. Es justo la zona que os comentaba, que probablemente habría todavía más liquidez en estos niveles. Y como veis, pues se mantiene. Y ahora por parte de los long aumenta un poquito sobre la zona de los 19.070, pero bueno, aparte de eso tampoco hay mucho más. O sea, ahora mismo, como veis, donde más liquidez hay es por parte de los short y precisamente es en esta zona que comentábamos. Por eso os digo que es bastante peligroso entrar en short ahora mismo, a pesar de que a nivel metodología sí que se podría. Considero que todavía podría haber esa búsqueda de liquidez y entonces pues ya nos podríamos plantear entrar en short una vez volvamos a romper el suelo y tengamos el evento de test en, pues en este caso, la parte baja del rango, sobre los 19.280. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Mirad cómo va subiendo poquito a poco, a ver si va a buscar toda esta liquidez y ya tenemos el setup pues medio activado. Lo dicho, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.